Buenos días, iglesia. Dios les bendiga en esta mañana. Yo no sé usted, pero yo doy gracias a Dios por su gracia. Porque su gracia ha sido mayor que nuestra condición, que nuestros pecados, que nuestro accionar. Su gracia ha sido mayor. Cuando vemos esta carta a los romanos, todo lo que Pablo ha dicho sobre la humanidad, sobre nuestra impiedad, sobre la condición humana, la imposibilidad de nosotros buscar a Dios, la condición en que nosotros abrazamos nuestros deseos, ciertamente tenemos que culminar diciendo gracias por tu gracia, gracias por el regalo que me has dado. Tu gracia ha sido mayor, no solamente que mi condición y mis pecados, sino que su gracia ha sido mayor que la condición de la humanidad. Su gracia ha sido mayor que todos los pecados de la humanidad. Así que, hermanos, hay perdón, hay salvación para todos nosotros en Cristo Jesús. Su gracia fue dada a la humanidad. Su Hijo fue dado para salvación de todos nosotros. Continuamos en Romanos capítulo 3. Estamos esta mañana cerrando, podríamos decir, el tema sobre la condición universal de la humanidad, sobre la condición del hombre. El apóstol Pablo va a dar una conclusión prácticamente en esta porción del 9 al 20 de Romanos capítulo 3. Está cerrando de manera puntual con tres verdades, tres razones por la cual la ley que los judíos habían recibido, la misma ley de Dios, no contenía en sí misma la capacidad de justificar a los hombres. Así que leemos en Romanos capítulo 3, verso 9 al 20 lo siguiente. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de ácides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. En esta mañana, Padre, nos disponemos a enseñar, a comunicar tu mensaje. Un mensaje tan poderoso, tan grande que realmente nosotros no tenemos la capacidad absoluta de entender tu corazón. Por esto, antes de abrir mi boca y antes de que tu pueblo escuche, venimos a tu presencia y reconociendo la majestad, la grandeza de tu palabra y lo limitados que somos nosotros, Padre, para comprenderla. Quita de nosotros todo lo que estorbe que tu palabra caiga en buena tierra y permítenos ser edificados a través de ella. Que este tu mensaje, que esta tu verdad pueda ser guardada en nuestros corazones con el único propósito de que nosotros podamos compartir con el mundo el evangelio que tú nos has dado.
Anímanos, Señor. Muestra la realidad de la humanidad a nuestros ojos para hacernos sensibles a la necesidad que tiene el mundo de que prediquemos tu palabra, Señor. Esto que estamos mirando no es para juzgarle, no es para sentirnos mejor que ellos. Esto que estamos mirando, Señor, es para que nuestros corazones se sensibilicen ante ti y nosotros estemos animados a compartir la salvación que tenemos con otros, Señor. Gracias por la carta a los romanos. Permite que hoy tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas y bendice a aquellos, Padre, que nos visitan, que quizás aún no te conocen, para que puedan mirar dentro de ellos su condición y la necesidad de un Salvador, oh Dios. Te alabamos y bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, la porción que acabamos de leer, como decía, es el cierre de esta primera etapa del evangelismo, que establece la condición de la humanidad. Recuerden que Pablo viene hablando desde mediados del capítulo 1 de una vez, hablando sobre la impiedad, hablando sobre la condición humana, colocándonos a todos en igualdad de condición. Tanto judíos como gentiles están destituidos de la gloria de Dios, no tienen la condición y naturalmente la humanidad se inclina hacia el pecado y hacia los deseos de su corazón. Así que Pablo cierra de manera radical y sin dejar absolutamente ninguna duda en esta porción de que todos estamos bajo condenación. Cuando hablamos de redención, cuando hablamos de justificación, cuando hablamos de salvación eterna, tenemos que comprender de dónde venimos todos. Todos estamos bajo condenación. No hay excepción, dice Pablo, no existe excepción de persona. No importa si usted es judío, no importa si usted se piensa que es el pueblo de Dios. Todos nacemos en igual condición. Así que a diferencia de lo que muchas veces conocemos, terrenalmente cuando hay un crimen, hay un delito, normalmente vemos que si hay varios involucrados, el juez tiene que determinar una sentencia diferente para cada uno de ellos. O sea, no es lo mismo el que pensó el robo al que ejecutó el robo. Pero no es lo mismo si uno de ellos mata al vigilante o mata al cajero, ¿verdad? O sea, en un juicio, el juez tiene que determinar la responsabilidad de cada uno de los actores en un delito. Eso es lo que normalmente vemos. Pero en el caso de la humanidad, en el caso de nosotros, existe una sola sentencia para todos. Todos estamos en igualdad, todos estamos condenados, todos somos pecadores, todos estamos separados de Dios. Y esto hace entonces que la ley de Dios dada a nosotros revele nuestra condición, mas no tenga el poder para justificar nuestra condición. Y Pablo está terminando, cerrando este tema de la condición humana, dejando evidencias claras de que eso es así. Que en el caso de la humanidad, todos vamos a estar alejados de Dios, separados de Dios, sin comunión con Él, sin posibilidad de tener una relación con ese Dios de los cielos. Así que el apóstol Pablo concluye el tema enfocado en los judíos, el pueblo de Dios al cual se le había confiado el privilegio de tener la ley de Dios, como vimos la semana pasada. El pueblo judío tuvo este privilegio, pero ellos necesitaban entender que la ley, la cual ellos estaban aplicando mal, por cierto, no contenía la justicia de Dios. Así que Pablo va a dirigirse a ellos y va a decirle 3 razones por las que esa ley, aunque ellos piensan que la ley es lo que justifica, aunque ellos están aplicando los ritos como requerimiento para la eternidad o para tener la vida eterna, Pablo está diciendo no. Hay 3 razones por las que esa ley que ustedes quieren aplicar no lo va a justificar. Espérate, Jonathan, ¿qué tú me estás diciendo entonces? ¿Que los mandamientos de Dios no me llevan al cielo? Exactamente. No hay razón por la cual creer que los mandamientos de Dios están dados para la justificación eterna.
Porque la única manera de que la ley puede justificar al hombre a la eternidad es si el hombre la puede cumplir 100%, sin fallar en ningún mandamiento. Porque es lo que Pablo le dice a la iglesia. Si me hago transgresor de una de las leyes, soy entonces transgresor de toda la ley. Y por eso, hermano, es que no existe nada en la ley de Dios en la que nosotros podamos confiar para la justificación eterna. No existe nada. No importa si usted guarda el sábado, no importa si usted ama a su prójimo, no importa si usted no adultera, no importa si usted no hace cualquier cumplimiento de la ley, no te justifica para la eternidad. Y las razones están dadas en esta conclusión de esta porción. Y la primera razón que Pablo le dice a la iglesia y a los judíos en Roma es que todos estamos bajo pecado. Todos estamos bajo pecado. Y él inicia el verso 9 haciéndole una interrogante a ellos. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Fíjense que Pablo aquí se incluye dentro de los judíos. Se incluye dentro de aquellos que tienen el privilegio de ser llamados hijos de Dios, pueblo de Dios. ¿Somos nosotros mejores que ellos? ¿Somos nosotros mejores que los gentiles? ¿Somos nosotros mejores que aquellos que están separados de Dios? La respuesta es sencilla. En ninguna manera. En ninguna manera. Nosotros podemos pensar que el hecho de ser judíos, que el hecho de nosotros ser el pueblo de Dios, nos hace mejores que ellos. De ninguna manera podemos pensar que somos especiales porque Dios nos ha elegido como pueblo. Porque Dios le había dicho en el Antiguo Testamento a su pueblo que ellos eran su pueblo, no porque ellos eran justos, no porque tenían las condiciones, sino por las misericordias de Dios. Fue Dios, fue su misericordia hacia ellos que lo hizo, lo adoptó como pueblo. Pero fue la misma misericordia que nos alcanzó a nosotros como iglesia. No somos cristianos, no estamos en la iglesia porque somos mejores que los que están afuera. Fue la misericordia de Dios que nos ha alcanzado y nos ha abierto los ojos para mirar nuestra condición pecadora y mirar a Cristo como el Salvador de nuestras vidas. Por eso somos iglesia, por eso somos cristianos, por eso estamos en esta iglesia. Porque su gracia fue mayor que nuestros pecados, su gracia fue mayor que la condición en la que tú y yo estábamos viviendo. Pero todos estábamos en igual condición. No existe, dice Pablo, no hay ninguno, de ninguna manera podemos pensar que somos mejores. Ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Y esa es la primera razón por la que la ley no puede justificarnos. La ley no contiene la manera de darle respuesta a la condición humana. Si hay una acusación, una condenación a los hombres, la ley no tiene facultad para redimir las almas de los hombres. Todos estamos acusados o señalados. Todos estamos condenados, hermanos. Usted ha visto cuando llevan los presos o los acusados ante un juez, cómo todos tratan, o la gran mayoría trata de tapar su rostro para que la cámara, para que la prensa no lo vea. Cómo todos entran con la vergüenza de su delito ante el juez. La humanidad debería cubrirse el rostro como ellos. Pero nosotros, hermanos, también llegamos ante Dios un día con el rostro tapado. El día que vinimos a Cristo, llegamos con el rostro tapado, reconociendo nuestra condición. Usted alcanzó la misericordia y la gracia de Dios porque un día, cuando le presentaron el evangelio, su vergüenza, su pecado, usted tapó su rostro y fue a la presencia del Señor. Con la misma vergüenza que van esos ladrones ante el juez, usted y yo entramos a esa corte con la cara tapada, reconociendo nuestra condición. Sabiendo que habíamos fallado a la ley, que habíamos fallado a Dios.
Y necesitábamos entonces el abogado por excelencia. Y esa fue la misericordia de Dios, que delante de nosotros, a pesar de nuestra vergüenza, a pesar de nuestra condición, Cristo iba delante de nosotros como abogado. Y cuando el juez miró a Cristo delante de usted y delante de mí, Él emitió, en vez de una condenación eterna, Él emitió una libertad por siempre para nuestras vidas. Pero esta fue la causa, hermanos, por la que nosotros alcanzamos la redención de nuestras vidas. Y Pablo necesitaba que la iglesia entendiera de que nadie era mejor que nadie, que la condenación estaba dada para todos, tanto para los judíos como para los gentiles. Pero esa es la condición de la humanidad, hermanos, hoy en día. La humanidad sin Cristo está condenada sin importar qué tan bueno ellos piensan que son. Sin importar si están cumpliendo la ley de Dios o no la están cumpliendo, todos están condenados. Muchas veces, cuando le preguntamos a alguien que no conoce a Cristo por qué tiene que ir al cielo, lo que nos dicen es porque yo cumplo la ley de Dios. Yo cumplo los mandamientos de Dios. ¿Es cierto esto? ¿Es cierto que el hombre puede cumplir la ley de Dios perfectamente al punto que pueda ganarse la eternidad? ¿Es cierto que podemos ser tan buenas personas que al final nuestra eternidad será con el Padre Celestial? Yo no creo que sea así. Y por esto la palabra entonces, de manera contundente, hermanos, declara lo siguiente en el verso 10 hasta el 18. Para que no quede duda, para que no haya la mínima duda de que ninguno de nosotros tiene la posibilidad de justificarse. Ninguno de nosotros tiene la posibilidad de ser salvados. Mire que dice Pablo en el verso 10. Como está escrito, no hay justo, ¿cuánto? Ni aún uno. Uf. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Y pareciera que el apóstol Pablo está emitiendo una contradicción de lo que dijo anteriormente. Es como una sentencia, es como un juicio. ¿Y por qué Pablo está emitiendo esta sentencia, este juicio sobre la persona si nadie puede juzgar a nadie? Es una sentencia. No hay justo, ni uno. De ustedes es justo, ninguno de ustedes es justo. Es una sentencia. Sí. Pero Pablo no está sentenciando a la iglesia en Roma. Pablo está recordando a la iglesia en Roma lo que ya Dios había dicho en el Antiguo Testamento. Vamos a Salmos, capítulo 14. Deje su dedito ahí en Romanos. Salmos 14, verso 1 al 3. Salmos 14, verso 1 al 3. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se ha corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Este es el texto que el apóstol Pablo está citando en Romanos, recordando ya lo que David había escrito sobre la condición humana. Había revelado Dios ya de que el corazón del hombre es necio, de que el corazón del hombre realmente se inclina a negar la existencia de Dios. Cuando usted escucha a alguien diciendo no existe Dios, no hay Dios, recuerde esta cita y dígale, mira, ven a ver lo que dice la palabra de aquellos que dicen que no hay Dios. ¿Tú puedes leer lo que dice aquí?
El hombre necio se rehúsa de reconocer la existencia de Dios. Cuando Dios mira la humanidad, los hijos de los hombres, cuando Dios nos mira a nosotros como humanidad, lo que encuentra son corazones necios, impíos, corazones que niegan la existencia de Dios o limitan el conocimiento de Dios. La humanidad abraza sus deseos y esto es lo que encuentra. Y por esto, hermano, es que la palabra de Dios entonces sentencia sobre nuestras vidas lo siguiente: no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, dice Salmos 14:2. Hay una falta de comprensión en la humanidad. No hay quien busque a Dios, por lo menos no de un corazón sincero, pleno, completo. No hay quien lo haga. Nosotros mismos que buscamos a Dios muchas veces limitamos a Dios, condicionamos a Dios. Del mismo Dios de los cielos nosotros podemos crear un ídolo adaptado a nuestras necesidades. No queremos conocer la plenitud de Dios porque eso involucra una transformación de mi vida, el cambio de mi vida. Y a veces profesamos fe en Cristo, andamos con Cristo, pero estamos con poco entendimiento sobre el Evangelio del Señor. No entendemos nuestra salvación, no entendemos el propósito por el que fuimos salvados, no entendemos el propósito por el que fuimos llamados a Dios. Hermano, esa es la condición de la naturaleza de donde venimos. Limitar a Dios, tener una relación con Dios a mi manera, a mis posibilidades, a como yo entiendo, a como yo quiero. No hay quien entienda. Y por no entender, no buscamos a Dios como debemos. Y esto nos aleja de Dios. Nos desviamos entonces de ese camino de verdad muchas veces. Aún estando en Cristo, estamos a veces desviados de ese camino de Cristo, que es la verdad. Todos estamos corrompidos. Hay una distorsión en las cosas que vemos y hacemos. Y aún mirando a Dios y aún queriendo buscar a Dios, esa condición corrompida no nos permite mirar a Dios como Él es en verdad. Todos, dice Pablo, nos hicimos inútiles. Inútiles. Esa palabra solamente se usa en esa porción. Somos personas. La humanidad no es útil para la gloria de Dios en su condición. No cumple con los requisitos para glorificar a Dios. Nadie dice, hace lo bueno. No cuesta poner la bondad en acción, hermanos. Somos egoístas, egocéntricos por naturaleza. Está escrito, dice Pablo, de esta manera, está dicho de esta manera, que cuando Dios miró, encontró esa condición. No hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. Y esto entonces, hermano, nos descalificó delante del Padre. Ninguno tiene la posibilidad de justificarse porque también todo lo que hacemos está corrompido. Es la segunda porción del verso 13 al 18. No hay posibilidad de justificación porque estamos todos corrompidos. Y no hay posibilidad de justificación porque todo lo que hacemos entonces está también dañado. Todo está corrompido. Dice el verso 13, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Tres cosas que nosotros hacemos que evidencian que lo que hacemos está mal, hermanos. Lo hacemos mal. Está corrompido.
que contribuyen, que aportan evidencia de que verdaderamente hay un problema en la humanidad. Que nosotros tenemos situaciones internas que resolver con Dios y necesitamos su ayuda para poder hacerlo bien. Y si no es con Dios, no podrá ser. Al igual que la primera porción, Pablo cita nuevamente Salmos, en este caso Salmos 5 al 9. Vamos nuevamente a los Salmos. Deje su dedito allá en Romanos. Salmos 5, 9. Porque en la boca de ellos hay sinceridad, sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Salmo 143, ahí mismo. Aguzaron su lengua con la serpiente, veneno de áspide hay debajo de sus labios. Citando nuevamente la palabra de Dios, Pablo establece lo que nosotros hacemos realmente está corrompido. Y inicia hablando sobre la boca, sobre lo que nosotros decimos. Es fácil disparar o decir frecuentemente cosas de las cuales nos vamos a arrepentir, ¿o no es así? Ayer estuvimos hablando de la comunicación en el matrimonio, en nuestro tiempo matrimonial. 10 errores de la comunicación matrimonial. Y mirábamos cómo nosotros, a pesar de tener al lado de nosotros la persona que amamos, podemos infringirle, podemos dañarle en la manera en que nosotros nos comunicamos con esa persona. Mirábamos 10 errores. 10 errores que cometemos en la dinámica matrimonial a la hora de comunicarnos. Y esa es la persona que decimos que amamos, que trajimos un día delante de la presencia del Señor a su altar. Hicimos promesa de que íbamos a cuidar, amar y respetar como Él esperaba. Sin embargo, la condición en la que muchas veces nos encontramos es de dañar con lo que decimos. Es no tener freno en nuestra boca. Es no pensar cómo yo puedo decir la verdad de una manera que pueda edificar nuestra relación. Tenemos dificultad para comunicar una verdad sin herir o dañar a otra persona. Pero le dije la verdad, dicen algunos. Sí, pero lo destruiste. Sí, pero le dañaste. Sí, pero le heriste. No sirvió de nada la verdad. ¿Y sabe por qué ocurre eso, hermano? Porque nosotros, nuestra garganta, nuestra boca está dañada por la condición en que nosotros nos encontramos muchas veces. Sin Cristo va a pasar. Y con Cristo también va a pasar. Si no estamos andando en el Espíritu, si no estamos en comunión con Dios, nosotros vamos a abrir nuestra boca para dañar a las personas. Todo está corrompido, hermanos, en la humanidad. El pecado dañó todo. Y por esto tenemos que llenarnos de la palabra del Señor para que cuando hablemos podamos hablar de eso que abunda en nuestros corazones. Si la boca habla de lo que abunda el corazón, yo soy una persona que vivo golpeando con mi palabra, hiriendo con mi palabra, significa que en mi corazón no reina, no está lleno de lo que tiene que estar lleno. La mejor manera de usted edificar con su palabra, con lo que usted dice, con lo que usted va a hablar, es llenándose de la palabra de Dios. Y lleno de la palabra de Dios, entonces usted va a tratar, va a hablar con los demás con gracia, con misericordia y el amor que Dios espera que usted lo haga. Pero todo lo que hacemos, lo hacemos de manera incorrecta, hermanos. Tenemos que luchar para hacerlo bien. Tenemos que tratar nosotros entonces de hacer un esfuerzo con Dios para hacerlo bien. Fíjense qué difícil es esto. Yo quiero a veces hacerlo bien, pero me cuesta hacerlo bien. Yo sé que tengo que hablar bien, que no puedo herir a las personas, pero me cuesta hacerlo. Esto es porque todo está dañado. Y esto es lo que Pablo quiere que entendamos. Todo está dañado. Nuestro camino son de perdición, es lo segundo. Dice el apóstol Pablo. No solamente lo que decimos
con nuestra garganta, es un veneno, es algo hiriente, es algo que hace daño a los demás. No solamente mi boca llena de maldición y de amargura, está llena de maldición y amargura, también dice que mis pies se apresuran para derramar sangre. Nuestros caminos son de perdición, dice verso 15. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Para derramar sangre, quebranto y desventura, dice el verso 16, hay en sus caminos. Nuestros caminos son de perdición. Cuando tú y yo tomamos decisiones sin Cristo, cuando andamos de espalda a Dios, nuestros caminos van a traer dolor, van a traer perdición a nuestras vidas. El camino del hombre es un camino de dolor y de falta de bendición. Porque los caminos del hombre son corrompidos, son egoístas, son caminos que están solamente pensados en lo que la persona desea. No están pensados para la gloria de Dios, ni pensados para bendecir a otras personas. En consecuencia, el camino sin Cristo es un camino que va a causarnos mucho dolor, mucho sufrimiento. Las personas están perdida y sumergida en problemas, en dolores, en situaciones. Y la causa principal de esos dolores son sus caminos. Son las decisiones que están tomando en su vida cada día. Pero hermanos, así también pasa en nuestras vidas. Cuando Jesús nos dijo en su palabra que Él era el camino, la verdad y la vida, Él estaba invitándonos a caminar por el camino de Él. Acabamos de cantar esto. Cristo, quiero caminar siempre contigo. Caminamos con Cristo a través de su voluntad, a través de su camino. Y cuando los hijos de Dios nos desviamos de ese camino, adivina qué nos espera a la esquina, a la vuelta de la esquina. Dolores. Cada vez que tú y yo tomamos una mala decisión fuera de la voluntad de Dios, ¿hay gozo y paz? No. La mínima decisión que tú y yo tomamos fuera de la voluntad de Dios, de la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, la mínima decisión, cuando usted dobla el guía a la derecha y tenía que seguir derecho, usted se va a encontrar en esa esquina la consecuencia de su decisión. El hombre requiere de permanecer en el camino de la verdad para disfrutar de la paz. Entonces, dice verso 17. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. El camino sin Dios carece de paz. Usted no tiene paz. Evalúe por dónde está caminando. Porque el camino de nuestro Señor Jesucristo es un camino de paz. El camino donde no hay paz es este camino, donde nosotros tomamos decisiones de espalda a la voluntad de Dios. Y por esto la humanidad sin Cristo no conoce. Ellos están buscando paz. Ellos están buscando dónde encontrar la paz. Pero dice, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. La falta de temor de Dios no permite a la humanidad caminar por los caminos de paz. Y todos nosotros somos testigos de cómo personas que lo tienen terrenalmente todo. Terrenalmente todo. Dinero, placeres, las mujeres que quieren, las casas, los carros, vehículos, aviones, lo que ellos deseen terrenalmente, lo pueden tener, solamente tienen que pedirlo. Son sus caminos. Ellos han transitado por la vida en búsqueda de la fama, del poder, del dinero, de los placeres. Han conseguido en sus caminos todas estas cosas. Pero ninguna de ellas le ha podido dar paz. Ninguna de ellas le ha podido dar paz. Porque la paz está solamente en un camino. Es el camino de nuestro Dios.
La paz que tú necesitas está en un solo camino, en el camino de Cristo. Por eso dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy singular. Y Pablo está diciendo, ninguno hay justo, ninguno de ustedes, solo Cristo. Y ese es el evangelio, hermano. Esto es lo que tenemos que enseñarle al mundo perdido que no tiene a Cristo, que fuera de Cristo, fuera de nuestro Dios, no hay paz. Mire que dice Isaías capítulo 57, verso 21. Isaías 57, y está hablando de la condenación de la idolatría a Israel. Y en el verso 1 al 2, Isaías dice lo siguiente: perece el justo y no hay quien piense en ellos. Y los piadosos mueren y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo. Entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Está diciendo el justo, el piadoso muere. Y no hay quien entiende. Y como decimos, pero tan bueno que era y se murió. Tanta gente mala que hay no se muere. Mira ese que está tan bueno. O sea, no entendemos a veces cómo el piadoso, las personas que son bondadosas mueren. Y perecen, dice. Pero dice el verso 2, entrará en la paz, descansarán sus lechos todos los que andan delante de Dios. Si esas personas son creyentes, si el cristiano bondadoso muere y no entendemos por qué murió, no importa. No importa, ¿por qué? Porque entrará a la paz y al descanso de nuestro Señor. Ese mismo capítulo, a partir del verso 3, inicia hablando entonces de los impíos, de la impiedad, de la manera en que el hombre vive de espalda a Dios, o el pueblo vivía de espalda a Dios, burlándose de la ley de Dios. Y él termina en el verso 21 diciendo, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. No hay paz para los impíos. Dios tiene una sentencia para aquellos que le niegan, para aquellos que le dan la espalda, para aquellos que aman sus deseos más que la voluntad de Dios. Dice, no tendrán paz. Por esto es que estas personas que con fama, con poder, con dinero, con lujos, con todo lo que humanamente usted y yo quizás anhelamos tener, le falta lo más importante, la paz que da Dios a aquellos que le temen. Es una paz que sobrepasa, dice la palabra, el todo entendimiento. Y esto ocurre porque la palabra de Dios ha sentenciado a los impíos para que no tengan esa paz. Porque no hay, ni aún uno, no hay justo. Solamente Cristo, hermanos, es el único que no ha conocido pecado. Su palabra lo afirma en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2. Pero Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, verso 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. No hay pecado en Él. Sabemos eso, tenemos que tener la seguridad de esto. Cristo apareció para esto. Apareció sin relación con el pecado, hermanos. Por esto Él se constituye en la única persona. No hay ni siquiera uno, pero sí tenemos a uno que es perfecto y que nos brinda el perdón de nuestros pecados. En tercer lugar y por último, la tercera razón por la que la ley no puede justificarnos es que todos estamos bajo el juicio de Dios. Todos estamos bajo el juicio de Dios y la ley no tiene la potestad para perdonar entonces nuestra condición. Todos sabemos esto. La ley no era algo opcional. La ley no era opcional para el pueblo de Dios. El pueblo de Dios debía de dar cuenta sobre esta ley.
Y dice el verso 19 al 20, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Quiénes son los que están bajo la ley? Los judíos. Los judíos. Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Todos estamos bajo la ley. El pueblo tenía la responsabilidad de dar cuenta a Dios sobre lo que la ley decía. La ley estaba dada a ellos para señalarles, para mostrar lo que estaba bien, lo que estaba mal. Ellos tenían que cumplir la ley de Dios. Pero los judíos tenían un problema como nosotros los dominicanos, y es que tenemos las leyes para usarlas conforme nos convenga. Tenemos una ley de tránsito, pero usted y yo conducimos según nos parezca, ¿verdad? Según nos convenga, cuando salgamos vamos a aplicar la ley. Y la ley no está dada para nosotros usarla como nos convenga. La ley está dada para que nosotros la cumplamos, para regularnos, para decirnos, no te vayas en rojo. Eso es una infracción. Y no importa si tú andas en un motor, no te vayas en rojo. No te vayas en vía contraria. Y no importa si el tapón está largo, quédate en la fila. Pero que voy rápido, sí, pero vas rápido. Pero que voy tarde, sí, va tarde, pero tienes que cumplir la ley. Entonces ese era el tema con los judíos. Si la ley dice esto, pero entonces yo lo aplico según me convenga, en el momento que me convenga. Pablo está diciendo, sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Todos lo sabemos. Todos sabemos cuando infringimos la ley. Todos sabemos cuando violentamos la ley de tránsito. Los judíos también sabían cuando violentaban la ley de Dios. Todos lo sabían. Ellos sabían que estaban rompiendo y que no estaban haciendo lo que Dios le había enviado a hacer. Y que estaban usando mal la ley de Dios. La ley nos condena, hermanos. Y Pablo dijo que lo que estaba entonces fuera de la ley, entonces sin ley íbamos a perecer. ¿Recuerdan lo que dice el capítulo 2, verso 12? Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. O sea, la ley está para juzgarnos. Y si usted está fuera de la ley, como quiera, usted va a perecer sin la ley. La ley vino para señalarnos. Vino para decirnos, no está bien. Los están haciendo mal. No podía declararnos inocente, todo lo contrario. Nos condenaba o los condenaba a ellos en todo lo que hacía. Aún sus sacrificios, sus normas, sus reglas, no llenaron el estándar de Dios. Ellos tenían la ley y aún cuando Dios les mandaba sacrificar, sacrificaban mal, tomaban. Después que Dios le dijo cómo tenía que ser el cordero, llegó el tiempo donde ya ese cordero le daban lo que sea a Dios. Mientras era un cordero perfecto, ellos estaban buscando lo que sobraba para sacrificarlo a Dios. Ay, lo voy a sacrificar el más gordo y el más bonito a Dios. No, por este está enfermo, tiene una pata coja. Y cogían ese y lo sacrificaban, hermanos, así de sencillo. Estoy sacrificando, decían ellos, no es sacrificio, sacrificio. Pero el pueblo judío no cumplía la ley de Dios. Por eso entonces, hermanos, tenemos que entender de que el hombre, la humanidad no tiene la posibilidad de justificarse delante, de ser perdonado, de ser aceptado delante de Dios por las obras de la ley. Tú y yo no podemos hacer nada porque lo que hacemos está corrompido. Lo que hacemos, aun cuando queremos obedecer a Dios, lo hacemos mal. Dice el verso 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Nadie va al cielo por obedecer. Nadie va al cielo por ser bueno. Nadie va al cielo por cumplir lo que Dios dice. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí en el verso 20.
Léalo conmigo. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano. ¿Qué significa ningún ser humano? Ninguno. Ninguno es ninguno. No hay santo, no hay buenos, no hay nadie que merezca ser canonizado o presentado como un santo, como un bueno. Es un error de nosotros presentar seres humanos, presentar hombres de carne y hueso como hombres santos, como hombres buenos, como hombres justos. Es un error. No hay uno. Y por las obras de la ley, por cumplir la ley, por hacer las cosas bien, aún las cosas de Dios, dice, ninguno será justificado delante de él por la ley. ¿Por qué? Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Porque tú y yo, por buenos que seamos, la ley nos acusa en diferentes razones. Acusa nuestra conciencia. Por bueno que creamos que sea el pastor, que sea el sacerdote, que sea fulano o fulanita, por bueno que pensemos, sabemos que la ley nos acusa. En mi vida la ley acusa mis pecados. Todos los días yo tengo que hacer memoria de mis pecados por causa de la ley de Dios, que me recuerda que soy imperfecto pecador, que me recuerda que yo estoy en un proceso en mi vida como cristiano, que no importa lo que la gente piense o diga de mí, yo tengo que saber mi realidad como persona. Y es que no me puedo justificar por ser una buena persona. No importa qué tan buena persona usted piensa que es. La ley, cumplir la ley, las obras de la ley, no te van a justificar. No te van a llevar al cielo. No te van a dar la oportunidad de la eternidad. Porque la justificación de nuestras vidas descansa en una persona. Así que quiero concluir ante esta condenación total, sin la mínima duda para nosotros, ¿verdad? No hay duda, ¿verdad? No hay duda, no hay justo, no hay ningún uno. Que la humanidad no tiene ninguna posibilidad para ser justificado o perdonado. El apóstol Pablo, por esto, a partir del verso 21, y le invito a leer en la casa esta semana esta porción, a partir del verso 21, con la segunda parte del Evangelio, él va a mostrar que la justificación de la humanidad es por la fe en Cristo Jesús. A partir del verso 21, él va a establecer entonces la segunda parte del Evangelio. Ya vimos la primera parte, condenación para todos. La segunda parte del Evangelio tiene que ver con la justificación para todos, con el perdón para todos. Y ese perdón se encuentra en Cristo Jesús. Por esto, hermano, la próxima semana es una buena oportunidad para usted invitar a un amigo, un familiar que no conozca a Cristo. Que usted quiere ver perdonado, salvado y justificado. El domingo es una buena oportunidad. Traiga, invite a alguien que usted le gustaría que escuche cómo puede ser perdonado, cómo puede ser justificado, porque la semana que viene vamos a hablar de la justificación que es en Cristo Jesús. Quiero pedirles que oremos esta semana como un solo cuerpo por la salvación de esos amigos y familiares. Yo quiero que todos pongan en su oración esta semana las almas de los que vengan el domingo a la iglesia, aquellos que no conozcan a Cristo, para que el Espíritu Santo pueda traer salvación, porque estamos predicando esto con propósito de traer salvación a la tierra. Pero esa salvación sabemos que no depende de mí como pastor, ni siquiera de lo que yo enseño. Esa salvación depende de lo que el Espíritu Santo pueda hacer en la vida de las personas. Así que yo quiero pedir a la iglesia que oremos por esas personas, que hagamos la tarea. Invite, no lo tiene que traer, no le estamos diciendo que traiga una persona. No, que le invite. No que la traiga, que le invite. Haga solamente la invitación. Y Dios se va a encargar de traer aquí lo que Él quiere que llegue.